Jeremías, capítulos 37 y Lamentaciones. Ciudad condenada, el día en que cayó Jerusalén. Dijeron que era imposible. La ciudad de Dios, Jerusalén, nunca caería. Sus altos muros parecían infranqueables y el templo, el lugar donde habitaba Dios mismo, depositaba en la población una confianza casi ciega. Era como si creyeran que mientras ese edificio sagrado permaneciera en pie, ninguna tragedia se atrevería a tocar la ciudad santa. Pero la historia, marcada por advertencias ignoradas y corazones endurecidos, se encaminaba hacia un final oscuro. Jeremías, el profeta despreciado, caminaba por las polvorientas calles de Jerusalén con lágrimas en los ojos. Lo llamaron loco. Se burlaron de sus palabras, dijeron que era un traidor. Después de todo, ¿quién, en su sano juicio, profetizaría la destrucción de su propio pueblo? Pero Jeremías no habló por sí mismo. Sus palabras vinieron de un trono muy por encima del trono de Judá. Día tras día clamaba a las puertas: «Arrepentíos, volved al Señor». Pero sus súplicas fueron ahogadas por la risa de los poderosos y el tintineo de las monedas en los mercados. El rey Sedequías, vacilante y temeroso, hizo alianzas con Egipto en secreto, tratando de escapar de las garras del imperio babilónico. Pero lo que no sabía, o se negó a aceptar, es que Nabucodonosor no era el verdadero enemigo. Fue Dios mismo quien se apartó. La gloria del Señor ya no brillaba sobre el lugar santísimo. En silencio, ella se levantó y se fue. Mientras tanto, los falsos profetas decían lo contrario. «Habrá paz. Dios está con nosotros». Sus voces sonaban suaves, como música relajante, calmando la conciencia colectiva. Pero era una paz que no venía del cielo. Era veneno que sabía a miel. Jeremías, por el contrario, anunció que las espadas estaban en camino y que el hambre y el fuego vendrían como jueces implacables. Nadie quería escuchar. Hasta que el cielo realmente se oscureció. Los babilonios han llegado. Su ejército rodeó Jerusalén como serpientes silenciosas, estrechando lentamente el asedio. La comida se acabó. El agua empezó a escasear. La gente empezó a comer el cuero de los cinturones y luego los cadáveres. Las madres miraban a sus propios hijos con ojos que nunca debieron haber existido. La muerte caminaba por las calles como una sombra viviente, eligiendo a sus víctimas. En el corazón de la ciudad, el templo aún se mantenía en pie, imponente, pero vacío. El pueblo corrió hacia él, llamó a las puertas, clamaron al Dios que antes los había protegido. Pero ya era demasiado tarde. Los cielos estaban en silencio. La sentencia había sido decretada mucho antes. Jerusalén no cayó en un día. Ella se pudrió lentamente, desde el momento en que cambió la alianza por los ídolos, la justicia por el soborno, la verdad por la conveniencia. Jeremías, arrojado a una cisterna por su fidelidad, presenció el final. Cuando finalmente cayeron los muros, él no celebró. Él lloró, no porque estuviera mal, sino porque estaba bien. Él vio cómo saqueaban el templo. Vio el fuego consumir lo que quedaba de la gloria. Vio reyes encadenados, príncipes ejecutados y niños arrastrados como esclavos. La ciudad santa se ha convertido en un estercolero. Una advertencia viviente de lo que sucede cuando se ignora la voz de Dios. Y entonces, una pregunta resuena a través de los siglos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran escuchado? ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de rechazar al profeta, se hubieran humillado? Pero esa pregunta quedó sin respuesta, porque el tiempo de la gracia ha pasado, y el día del juicio ha llegado. Hoy en día, las ruinas de la antigua Jerusalén aún susurran tragedia. Y la voz de Jeremías, aunque borrada por el tiempo, resuena como advertencia para todas las generaciones. No digáis, templo del Señor, mientras vuestro corazón esté lejos de Él. Porque cuando Dios se retira, no importa cuántos muros haya a su alrededor. La caída es segura. Y así, Jerusalén, la ciudad que debía ser luz, quedó sumida en la oscuridad. No porque Dios falló, sino porque su pueblo eligió caminar sin Él. Ahora dime,
¿Estamos escuchando a los Jeremías de nuestros días? ¿O solo los profetas que nos dicen lo que queremos oír? ¿O nos aferramos, como Jerusalén, a símbolos vacíos, creyendo que cruces colgantes, templos abarrotados y palabras ensayadas son suficientes para garantizar la protección, mientras el corazón se aleja en silencio? La tragedia de Jerusalén no fue repentina. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Todo empezó cuando la gente cambió la verdad por la conveniencia, cuando la justicia la vendían los poderosos, cuando la adoración se volvió rutinaria y el pecado se volvió normal. Jeremías vio todo esto, pero nadie le escuchó. ¿Y hoy? ¿Cuántos Jeremías se han levantado entre el ruido de las redes, intentando despertar a un pueblo dormido? ¿Cuántas voces han gritado, «Arrepentíos, el tiempo se acaba», pero son ignorados, ridiculizados o simplemente silenciados? Vivimos en una generación que rechaza la incomodidad. Preferimos sermones que acarician antes que aquellos que confrontan. Pero al juicio no le importan los aplausos. Jerusalén creía que nunca sería tocada. Jerusalén creía que nunca sería tocada. La ciudad donde Dios puso su nombre, destruida. No imaginable. Pero ¿qué es un lugar sin presencia? ¿Qué es una nación sin la guía de arriba? Cuando Dios se retira, no queda nada más que polvo, fuego y lágrimas. Al final, Jeremías no dijo, «Os lo dije». No celebró que se hiciera justicia. Él lloró, porque el verdadero profeta no se alegra de la caída, sino que lamenta el orgullo que condujo a la destrucción. Contempló las ruinas humeantes y escribió sus lamentaciones, palabras desgarradas por el dolor, frases que aún recorren las páginas de la Biblia. ¿Puedes oír los gritos de las calles desiertas de Jerusalén? El sonido apagado del templo en llamas, el llanto de las madres que perdieron a sus hijos, todo lo que fue anunciado, notificado, profetizado y ignorado, no por falta de señales, sino por dureza de corazón. ¿Y hoy? Estamos repitiendo la historia. Nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros corazones se han convertido en fortalezas vacías, llenas de religiosidad, pero carentes de la verdadera presencia de Dios. La caída de Jerusalén no es solo un acontecimiento histórico. Es un espejo, una advertencia, una sombra profética que se extiende hasta nuestros días. La pregunta no es, ¿por qué cayó Jerusalén? Pero, ¿qué me impide caer también? Mientras haya tiempo, todavía hay esperanza. Pero el tiempo pasa. Los muros que nos protegen pueden derrumbarse. Las seguridades que construimos pueden desmoronarse. Y cuando eso suceda, solo quedará una pregunta. ¿Escuché la voz del Señor mientras aún podía oírse? No esperes el fuego para recordar el altar. No esperes la ruina para buscar la redención. Porque el mismo Dios que permitió la caída de Jerusalén, también ofrece hoy una nueva oportunidad a quienes se humillan ante Él. El juicio viene. Pero delante de Él, la gracia llama a la puerta, y solo aquellos que tengan oídos para oír entenderán el llamado. O nos aferramos, como Jerusalén, a símbolos vacíos, creyendo que cruces colgantes, templos abarrotados y palabras ensayadas son suficientes para garantizar la protección, mientras el corazón se aleja en silencio. La tragedia de Jerusalén no fue repentina. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Todo empezó cuando la gente cambió la verdad por la conveniencia, cuando la justicia la vendían los poderosos, cuando la adoración se volvió rutinaria y el pecado se volvió normal. Jeremías vio todo esto, pero nadie le escuchó. Y hoy, ¿cuántos Jeremías se han levantado entre el ruido de las redes, intentando despertar a un pueblo dormido? ¿Cuántas voces han gritado, «Arrepentíos, el tiempo se acaba», pero son ignorados, ridiculizados o simplemente silenciados? Vivimos en una generación que rechaza la incomodidad. Preferimos sermones que acarician antes que aquellos que confrontan. Pero al juicio no le importan los aplausos. Jerusalén creía que nunca sería tocada.
La ciudad donde Dios puso su nombre, ¿destruida? No imaginable. ¿Pero qué es un lugar sin presencia? ¿Qué es una nación sin la guía de arriba? Cuando Dios se retira, no queda nada más que polvo, fuego y lágrimas. Al final, Jeremías no dijo, «Os lo dije». No celebró que se hiciera justicia. Él lloró. Porque el verdadero profeta no se alegra de la caída, sino que lamenta el orgullo que condujo a la destrucción. Contempló las ruinas humeantes y escribió sus lamentaciones. Palabras desgarradas por el dolor. Frases que aún recorren las páginas de la Biblia. ¿Puedes oír los gritos de las calles desiertas de Jerusalén? ¿El sonido apagado del templo en llamas? ¿El llanto de las madres que perdieron a sus hijos? Todo lo que fue anunciado, notificado, profetizado, ignorado, no por falta de señales, sino por dureza de corazón. ¿Y hoy? ¿Estamos repitiendo la historia? Nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros corazones se han convertido en fortalezas vacías, llenas de religiosidad, pero carentes de la verdadera presencia de Dios. La caída de Jerusalén no es solo un acontecimiento histórico, es un espejo, una advertencia, una sombra profética que se extiende hasta nuestros días. La pregunta no es, ¿por qué cayó Jerusalén? Pero, ¿qué me impide caer también? Mientras haya tiempo, todavía hay esperanza, pero el tiempo pasa. Los muros que nos protegen pueden derrumbarse. Las seguridades que construimos pueden desmoronarse. Y cuando eso suceda, solo quedará una pregunta. ¿Escuché la voz del Señor mientras aún podía oírse? No esperes el fuego para recordar el altar. No esperes la ruina para buscar la redención. Porque el mismo Dios que permitió la caída de Jerusalén, también ofrece hoy una nueva oportunidad a quienes se humillan ante Él. El juicio viene. Pero delante de Él, la gracia llama a la puerta. Y solo aquellos que tengan oídos para oír, entenderán el llamado. O nos aferramos, como Jerusalén, a símbolos vacíos, creyendo que cruces colgantes, templos abarrotados y palabras ensayadas son suficientes para garantizar la protección, mientras el corazón se aleja en silencio. La tragedia de Jerusalén no fue repentina. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Todo empezó cuando la gente cambió la verdad por la conveniencia, cuando la justicia la vendían los poderosos, cuando la adoración se volvió rutinaria y el pecado se volvió normal. Jeremías vio todo esto, pero nadie le escuchó. Y hoy, ¿cuántos Jeremías se han levantado entre el ruido de las redes, intentando despertar a un pueblo dormido? ¿Cuántas voces han gritado, «Arrepentíos, el tiempo se acaba»? ¿Pero son ignorados, ridiculizados o simplemente silenciados? Vivimos en una generación que rechaza la incomodidad. Preferimos sermones que acarician antes que aquellos que confrontan. Pero al juicio no le importan los aplausos. Jerusalén creía que nunca sería tocada. La ciudad donde Dios puso su nombre destruida, no imaginable. ¿Pero qué es un lugar sin presencia? ¿Qué es una nación sin la guía de arriba? Cuando Dios se retira, no queda nada más que polvo, fuego y lágrimas. Al final, Jeremías no dijo, «Os lo dije». No celebró que se hiciera justicia. Él lloró. Porque el verdadero profeta no se alegra de la caída, sino que lamenta el orgullo que condujo a la destrucción. Contempló las ruinas humeantes y escribió sus lamentaciones, palabras desgarradas por el dolor, frases que aún recorren las páginas de la Biblia. ¿Puedes oír los gritos de las calles desiertas de Jerusalén? ¿El sonido apagado del templo en llamas? ¿El llanto de las madres que perdieron a sus hijos? Todo lo que fue anunciado, notificado, profetizado, ignorado, no por falta de señales, sino por dureza de corazón. ¿Y hoy? ¿Estamos repitiendo la historia? Nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros corazones se han convertido en fortalezas vacías, llenas de religiosidad, pero carentes de la verdadera presencia de Dios. La caída de Jerusalén no es solo un acontecimiento histórico, es un espejo, una advertencia, una sombra profética que se extiende hasta nuestros días.
La pregunta no es, ¿por qué cayó Jerusalén? Pero, ¿qué me impide caer también? Mientras haya tiempo, todavía hay esperanza. Pero el tiempo pasa. Los muros que nos protegen pueden derrumbarse. Las seguridades que construimos pueden desmoronarse. Y cuando eso suceda, solo quedará una pregunta. ¿Escuché la voz del Señor mientras aún podía oírse? No esperes el fuego para recordar el altar. No esperes la ruina para buscar la redención. Porque el mismo Dios que permitió la caída de Jerusalén, también ofrece hoy una nueva oportunidad a quienes se humillan ante Él. El juicio viene, pero delante de Él, la gracia llama a la puerta. Y solo aquellos que tengan oídos para oír entenderán el llamado. Y cuando llama a la puerta, no lo hace con violencia, sino con paciencia. No con gritos, sino con la misma ternura con que Jerusalén esperó durante años. Podría haber destruido todo de una vez. Podría haberle dado la espalda para siempre, pero no. Él envió profetas, lanzó advertencias, mostró señales. Y ahora, Él está usando este video, sí, para alcanzarte. ¿Sabes qué es lo más aterrador de la caída de Jerusalén? No eran los muros en ruinas, ni siquiera el templo ardió, ni siquiera las calles cubiertas de silencio y muerte. Lo más aterrador fue el momento en que Dios dejó de advertir, cuando el cielo quedó en silencio, cuando el juicio ya no era una posibilidad futura, sino una realidad presente. Y muchos seguían viviendo como si nada hubiera cambiado. Todavía compraban, vendían, se casaban, hacían planes. Hasta el día en que derribaron las puertas de la ciudad, y todo lo que quedó fueron lágrimas y un arrepentimiento tardío. No dejes que esto te pase a ti. No te dejes engañar por el silencio de Dios. A menudo es la última advertencia. Su amor es profundo, pero no es permisivo. Él salva, Él perdona, Él transforma, pero también juzga. Y en este tiempo en que todo parece desmoronarse, moral, espiritual y socialmente, muchos viven como Jerusalén, pensando que Dios nunca permitirá que suceda nada. Después de todo, somos su pueblo, ¿verdad? Pero si su pueblo cayó porque no escuchó, ¿qué nos hace pensar que seremos diferentes? Dios no cambia. Tus estándares siguen siendo los mismos. Su justicia permanece firme, pero también su misericordia, para aquellos que la buscan, para aquellos que deciden no ignorar la advertencia, para aquellos que prefieren arrodillarse ahora antes que caer más tarde. Puedes seguir viviendo como si nada de esto fuera real. Puedes ignorar este vídeo, cerrar esta pestaña y seguir adelante con tu vida. Pero cada elección tiene un precio. Cada decisión abre o cierra puertas invisibles. Y cuando llega el juicio, no hay forma de negociar. Solo queda cosechar lo sembrado. Así que si algo dentro de ti está temblando ahora mismo, no huyas. Es Dios. Es el mismo Dios que lloró por Jerusalén, que se hizo carne, que murió por ti, que resucitó y que todavía clama. Vuelve, hijo mío, antes de que la ciudad caiga. Tienes tiempo, pero no mucho. Disfrútalo mientras aún hay luz, porque llega la noche, y con ella, los ejércitos que rodean a las almas desprevenidas. Que este vídeo sea más que una advertencia sombría, que sea el comienzo de una nueva historia en tu vida. Una historia en la que, a diferencia de Jerusalén, eliges escuchar antes de que sea demasiado tarde. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti todavía late. Algo todavía quiere resistirse a la caída. Tal vez hayas sentido que todo a tu alrededor se está desmoronando. Tu fe, tu familia, tus sueños, incluso tu voluntad de seguir adelante. Pero escuchen con atención. La destrucción de Jerusalén no fue el final de la historia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo para aquellos que eligieron humillarse, arrepentirse y regresar. Dios siempre reserva un remanente. Siempre hay quienes no se inclinan ante la idolatría, quienes no se entregan a la corrupción espiritual, quienes aún en medio de las cenizas todavía levantan sus ojos al cielo. ¿Y sabéis qué es lo más poderoso?
es que Dios construye algo nuevo exactamente sobre los escombros de lo destruido. El templo cayó, pero fue reconstruido. La ciudad fue invadida, pero Dios la restauró. Y a ti te puede pasar lo mismo. Quizás estés viviendo con las consecuencias de malas decisiones. Quizás estés rodeado de Babilonias modernas que aprisionan la mente, el corazón, los hábitos. Pero aún así, Dios dice, aún hay esperanza, aún hay camino de regreso. No importa lo lejos que hayas llegado, no importa cuán arruinada esté tu alma, es un experto en resucitar aquello que todo el mundo ya daba por muerto. Él es el Dios que convierte el llanto en danza, cenizas en belleza, vergüenza en el testimonio. Pero hay una condición. Tienes que elegir porque la puerta de la gracia está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. La misma ciudad que ignoró las advertencias fue destruida, pero aquellos que escucharon y obedecieron, incluso en medio del caos, fueron salvados. Y hoy, una vez más, Dios pone ante ti dos opciones: vida o muerte, obediencia u orgullo, arrepentimiento o resistencia, gracia o juicio. No digas que no te lo advertimos. No digas que Dios no te habló. No digas que te tomaron por sorpresa, porque hoy, en este momento, Él está tiendo tu mano hacia ti, con este video, con estas palabras, con este grito que viene del cielo. Vuelvan, vuelvan mientras aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Ya no tienes que ser una ciudad en ruinas. Puedes ser un templo viviente. Puedes volver a casa restaurado. Puedes ser testigo de lo que Dios todavía hace, incluso en un mundo roto. La caída de Jerusalén no fue solo una tragedia histórica. Fue un espejo profético. Un grito que atraviesa los siglos. Un eco que aún resuena en los callejones oscuros de las almas olvidadas. Pero ahora, la decisión es tuya. ¿Vas a cerrar tus oídos o vas a escuchar? ¿Endurecerás tu corazón o te rendirás? ¿Vas a repetir la historia o vas a escribir una nueva? Porque la ciudad cayó, pero todavía estás de pie. Y mientras haya aliento, hay esperanza. Elige vivir, antes de que los muros de tu corazón también se derrumben. Y si todo lo que has escuchado hasta ahora te ha impactado, entonces entiende. Esa era la intención. La palabra de Dios no viene a acariciarnos, viene a cortar como una espada, dividiendo el alma y el espíritu, discerniendo las intenciones, revelando lo que está oculto. Jeremías lloró por Jerusalén, no porque disfrutara viendo sufrir al pueblo, sino porque la amaba tanto, que prefería ser odiado por decir la verdad, que ser aplaudido por su silencio cómplice. Y hoy quizá te sientas así, confrontado, quizá hasta incómodo, pero despierto. Dios te está llamando. No para religiosidad vacía, no para una vida mecánica de apariencias, pero por una rendición radical, por un arrepentimiento que no se limite a lágrimas, sino que se convierta en cambio, en total rendición. Jerusalén cayó porque pensó que su posición era suficiente, que por ser el pueblo elegido siempre estarían a salvo. Pero Dios demostró que el título no salva, el templo no salva, la tradición no salva, solo los que obedecen se salvan. Solo aquellos que se humillan pueden restaurar. Solo aquellos que se postran ante la verdad se levantan. Y esta verdad tiene un nombre: Jesús. Lloró sobre Jerusalén siglos después de Jeremías. Él dijo: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13:34. Vio el mismo escenario: una ciudad rebelde, una generación sorda, un pueblo al borde de la destrucción, y lloró. Porque el corazón de Dios no es de condenación, sino de salvación. Pero Él respeta tus decisiones. Hoy, Dios todavía llora por los corazones que lo rechazan. Él todavía llora por las vidas que eligieron el caos en lugar de la cruz. Pero Él también salva. Todavía sanando. Él todavía convierte ruinas en altares. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con todo esto?
Vas a tratarlo como si fuese solo otro video. Vas a seguir desplazándote como si nada hubiera pasado. O te detendrás, reflexionarás y finalmente responderás al llamado. Porque ya no hay tiempo para jugar a la fe. El mundo se está derrumbando a tu alrededor. Babilonia está a la puerta. Los ídolos modernos ya han invadido las almas de muchos. Y los que aún están en pie necesitan decidir. ¿Serán luz o se desvanecerán? Este es el momento de elegir, no mañana, no cuando sucede, y ahora. Porque quizá no te das cuenta, pero el cielo está en guerra por tu corazón, y la misma voz que gritó en Jerusalén, que resonó por las calles destruidas de la ciudad condenada, hoy resuena allí, en lo más profundo de tu alma, diciendo, regresa, aún hay salvación, aún hay esperanza, pero elige pronto, antes que el enemigo derribe las puertas de tu alma, antes de que el templo sea invadido, antes de que la ciudad caiga para siempre. El momento es ahora. La decisión es tuya. ¿Estás ahí todavía? Si es así, es porque algo te ha frenado. Algo te llamó más allá de las palabras. Quizás fue el dolor de Jeremías, o el eco de un lamento que parece resonar también dentro de ti. Tal vez era el peso de la verdad. Pero escuchen atentamente ahora. Esto no es solo una vieja historia, ni tampoco es solo una advertencia lejana. Esto se trata de ti, sobre lo que está por venir, sobre lo que todavía hay tiempo de evitar. Porque Dios no nos da visiones del pasado para entretenernos, nos muestra las ruinas para que no repitamos los mismos errores, nos muestra el fuego del juicio para atraernos a la luz de la gracia. Nos permite ver la destrucción de Jerusalén, para que podamos construir algo nuevo dentro de nosotros, antes de que todo se derrumbe. Mirar alrededor. ¿Cuántas personas conoces que andan por ahí como si nada estuviera pasando? Sonrisas en los rostros, pero almas vacías. Cuentas llenas, pero corazones en quiebra. Casas de lujo, pero viviendas en ruinas. Iglesias llenas, pero pocas verdaderamente rotas. Y Dios clama, regresen, rompan sus corazones, no sus vestiduras. Aún puedo restaurarlos. Pero ¿quién está escuchando? Hoy en día la ciudad puede tener otro nombre. Podría ser tu familia, podría ser tu mente, podría ser tu ministerio. Quizás sea tu propia fe la que esté al borde del colapso. Pero la voz de Dios es la misma. Si se arrepienten, los sanaré. Si se humillan, los escucharé. Lo que le pasó a Jerusalén no tiene por qué pasarte a ti. Grace todavía está disponible. La sangre de Cristo todavía grita más fuerte que la sangre de la desobediencia. La cruz aún sigue en pie, y el cielo aún tiene sus brazos abiertos. Pero escucha con atención. Llegará el momento en que el silencio será la respuesta. El tiempo cuando la lamentación de Dios cesará, porque el juicio habrá llegado. ¿De verdad quieres esperar ese día? ¿O harás hoy lo que tantos en Jerusalén han dejado para más tarde? Dios está ofreciendo una salida, una oportunidad, una última oportunidad quizás. Levántate ahora, donde quiera que estés, en silencio o entre lágrimas, pero de pie. Gritar, arrepentirse, regresar, porque si has escuchado todo esto hasta aquí, es porque Él te eligió para escuchar, y eso ya es un milagro. La ciudad cayó, pero tu alma aún puede elevarse, y levantarse es solo el comienzo. Porque Dios no solo quiere sacarte de los escombros, Él quiere construir algo nuevo a partir de las piedras rotas. Quiere convertir las cenizas en gloria, el dolor en testimonio, la caída en renacimiento. Pero eso requiere algo poco común hoy en día, una rendición total, sin mascarillas, sin andarse con rodeos. No hay negociaciones con el pecado. Eso era lo que faltaba en Jerusalén. Lloraron, pero no cambiaron. Rasgaron sus vestiduras, pero no sus corazones. Fueron al templo, pero sus pies corrían tras los ídolos. Y al final, la ciudad cayó no porque Dios fuera cruel, sino porque insistieron en vivir sin Él. Ahora piensa en ti mismo. ¿Cuántas veces te ha advertido Dios? ¿Cuántas veces Él te ha liberado?
te ha llamado, te ha rodeado de misericordia. ¿De verdad crees que es casualidad que estés escuchando esto ahora? ¿Estas palabras llegan a tu alma como si hubieran sido escritas especialmente para ti? Esto no es casualidad su propósito. Jeremías fue llamado el profeta llorón porque vio el final, antes que nadie. Lloró porque sabía, si la gente hubiera escuchado, todo podría haber sido diferente. Él no lloró por sí mismo. Lloré por aquellos que no escucharon, por quien se burlaba, para los que jugaron con lo sagrado. Hoy, ¿quién llora por su generación? ¿Quién está dispuesto a gritar mientras todos los demás duermen? ¿Quién se levantará mientras la ciudad se desmorona? ¿Quién llevará el dolor de Dios sobre sus hombros? Podría ser tú. No ser famoso, no ser aplaudido, pero ser fiel. Ser una voz en medio de la decadencia. Un eco de la eternidad en el tiempo presente. Un Jeremías moderno, que no tiene miedo de decir la verdad, incluso si nadie quiere escucharla. Jerusalén ha caído, pero cada piedra era un testimonio. Cada lágrima de Jeremías era una semilla. Y de la ruina, Dios hizo realidad la promesa. Sí, el templo fue destruido. Pero años después, se levantó otro templo. No hecho por manos humanas, sino de carne y sangre. Un Dios hombre, un cordero sin defecto. Jesús, el verdadero templo que dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Y Él reconstruyó, y se está reconstruyendo, ahora mismo, dentro de corazones que una vez estaban en ruinas, en vidas que parecían perdidas, en ciudades que parecían condenadas, pero que se lograron, por la gracia que redime hasta el polvo. ¿Es usted una de esas ciudades? Así que sabed esto. Aunque todo se haya derrumbado, Él todavía construye con lo imposible. Dios todavía convierte el dolor en destino. Todavía restaura lo que nadie más cree. Todavía te llama, incluso cuando el mundo entero te llama perdido. La ciudad cayó, pero el reino permanece, y el Rey te está llamando. Si este mensaje tocó tu corazón, entonces escucha con atención. No es el final. La caída no es la última palabra. Dios todavía está escribiendo tu historia. Quizás estés viviendo tu propio día de otoño. Todo se vino abajo. La fe fue sacudida. Las oraciones no parecen pasar del techo. Pero déjenme recordarles algo poderoso. Dios nunca abandona a quienes lo buscan sinceramente. Incluso entre los escombros hay esperanza. Incluso en el dolor más profundo hay redención. Incluso cuando todo parece perdido, el cielo sigue en pie. Jeremías lloró por Jerusalén, pero Dios enjugó sus lágrimas con promesas eternas. Y el mismo Dios que levantó al profeta, que restauró a su pueblo, que envió al Salvador, es el mismo Dios que te llama hoy. No te rindas, no dejes de orar. No abandones tu fe solo porque el mundo se ha derrumbado. A veces, el punto más bajo es el lugar donde Dios te encuentra con mayor intensidad. Sigue adelante. Sigue confiando. Y si esta palabra te habló, comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Sé un canal de consuelo, de advertencia, de salvación. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este. Fuertes, reales, confrontadores y despertadores. Aquí se dice la verdad con valentía. Aquí la palabra de Dios está viva. Aquí encontrarás orientación incluso en los días más oscuros. Porque cuando todo parece perdido, todavía hay un Dios que te encuentra en medio de la caída. Que Él te bendiga. Y que nunca lo olvides. La ciudad puede haber caído, pero la fe permanece en pie. Quiero pedir a todos los que están escuchando esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con quienes necesitan una palabra de esperanza. Difundamos juntos la verdad del Evangelio y permitamos que más personas sean alcanzadas por la gracia de Dios. Señor, todo lo ponemos en tus manos, porque sabemos que eres poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos, y te doy gracias hoy.
y siempre. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y te fortalezca cada día. Nos vemos en el próximo video.